Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Este es un espacio que desde Mirus Smart hemos diseñado para compartir conocimiento y para acompañar diferentes actores, diferentes emprendimientos en las actividades que tengan que trabajar y que tengan que desarrollar. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se puede conocer y cómo se puede identificar esa ruta para construir estrategias que permitan ser eficientes en su implementación. Este espacio es un espacio que se da también en alianza con diferentes marcas que están a nivel nacional en diferentes territorios, desde Impulsa, desde Fondo Emprender, desde Coffee Mentoring, cámaras de comercio que están vinculadas, proyectos, ¿cierto?, de espacios que están en diferentes lugares como Nariño, desde desde el Magdalena. Entonces, es un espacio que hemos diseñado y que durante todo este año estaremos entregando cada 15, 20 días para que podamos conversar un poco sobre lo que es desarrollar negocios y de cómo nosotros desde Mirus Smart hemos entendido la forma en la que se pueden madurar negocios. Aquí veo que hay muchos actores, muchas personas que están vinculadas. Em, Nuestros actores, aquí está Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? Desde Fondo Emprender el SENA, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, totalmente. Bueno, muy buenas tardes, Moisés, por la invitación. Contenta de estar acá, de escuchar este tema tan importante para los emprendedores y que seguro les va a permitir mejorar muchos aspectos de su empresa para continuar creciendo. Muchas gracias por la invitación. Desde el SENA y desde el Fondo Emprender, pues acá siempre lo vamos a estar acompañando. Listo, súper, muchas gracias. También por acá está Héctor de Impulsa. Héctor, ¿cómo estás? Moiso, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Mirus, para todos los emprendedores que nos acompañan en este espacio de Mirus Smart. Un abrazo. Sí, un gusto, un abrazo. Bueno, aquí este espacio, como ya lo saben, es un espacio pensado para acompañarlos en toda la madurez de las actividades que estén desarrollando sus negocios. Aquí veo personas conocidas, actores en diferentes espacios. Un saludo para todos. Bienvenidos a esta dinámica de este espacio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya lo sabemos. ¿Cómo encontramos y cómo identificamos de qué manera poder hacer eficiente lo que llamamos la estrategia? Cuando uno habla de ser estratégico, el ser estratégico contempla muchos aspectos, solo que siempre pensamos que la estrategia va a estar vinculado a un plan. Y una cosa es la planeación y otra cosa es tener una ruta o una estrategia asociada al ejercicio. Quien hoy les conversa un poco de mi trayectoria, soy Moisés Rentería Campaña. Hago parte de este equipo de trabajo de Mirus Smart. Somos una marca que está enfocada en, a través del conocimiento, acompañar negocios a crecer. En mi trayectoria he tenido la oportunidad de estar vinculado a diferentes marcas y espacios a nivel nacional e internacional, formulando y ejecutando proyectos que tengan que ver con madurar negocios en diferentes aspectos, diferentes sectores. Y ya en este tema llevo más de 8 o 10 años acompañando negocios en diferentes aspectos para que puedan crecer. El día de hoy este espacio va a estar pensado y está diseñado para compartirles lo que ha sido un poco la experiencia que se ha dado a través de cómo acompañar ejercicios de crecimiento cuando gestionamos la incertidumbre, cuando no sabemos de qué manera y bajo qué condiciones es que puedo garantizar un resultado o cuando también mis capacidades empiezan a cambiar en el tiempo. Y eso es lo que está asociado a todo este tema dentro de lo que es el proceso Lean. Siempre me gusta empezar con unas preguntas que permitan dirigir un poco este espacio de conversación y de compartir conocimiento. Esta vez las preguntas pueden estar asociadas a qué tan fácil es para nosotros gestionar lo que se planea. Podemos tener una capacidad de proyección y de entregar resultados significativa, de proyectar resultados significativos, pero nos puede costar un poco en la operación garantizar esos resultados.
Y eso se basa principalmente por un aspecto y un elemento que se llama tener y disponer capacidades de negocio. Es algo que pocas veces se conversa cuando estamos hablando de desarrollar negocios y de crecer negocios. Construyes tu ruta de crecimiento analizando las capacidades que posees, justamente de esto que estoy hablando. Muchas veces cuando vamos a proyectar es de lo que solo identifico, tal vez en el mercado, de lo que solo, por otro lado, está en mi mente y cuáles pueden ser esas condiciones y esos elementos importantes que debo considerar, pero sobre alguna construcción de crecimiento bajo un sesgo que es solo el que yo tenga. Y es parte de lo que es importante aquí que entremos a conversar. Y lo otro es cómo medimos algo que podemos llamar el ancho de banda para responder a las oportunidades que hay en el negocio. Podemos tener muchas oportunidades y negocios siempre va a haber. Y siempre cuando estamos en esta época del año, nos empiezan a llegar una cantidad de personas que empiezan a decir, tengo esta posibilidad, tengo esta opción, me interesa esto, necesito una propuesta enfocada a esto. Y llegan una cantidad de oportunidades donde tenemos que disponer de esa capacidad para saber qué elegimos y qué no, el tema de priorización. Mucho depende de la capacidad que tengamos para soportarlo. Si todas las propuestas que llegan podemos responderlas, pues significa que hay una buena capacidad y que tenemos la capacidad de gestionar la capacidad. ¿Qué vamos a ver en esta ruta y en esto que les voy a contar en estos 40 minutos? Vamos a conversar dónde estamos hoy como organizaciones, qué es lo que pasa normalmente y esa frustración que muchos emprendedores sienten y que muchas organizaciones sentimos de la cantidad de proyectos que queremos desarrollar y que el ancho de banda y las ganas con el tiempo se van un poco cayendo en cuanto a lo que queremos lograr. Vamos a hablar del concepto Lean, qué significa un poco de dónde viene y cuáles son esas condiciones de operación que se van a dar. Cuando hablamos de construir una ruta estratégica Lean, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? ¿Qué condiciones, qué características, qué elementos son considerables? Y por último, algunos espacios, algunas soluciones sugeridas y material que ustedes pueden explorar alrededor de este ejercicio. ¿Listo? ¿Dónde estamos hoy? Cuando hablamos de construir una estrategia, la estrategia establece todas las oportunidades que quiero lograr y hacia dónde quiero crecer, ¿sí? Debe establecer esos elementos. Pero ¿qué pasa cuando formulamos estrategias? Un estudio de la Universidad de Harvard establece que aproximadamente el 67% de las estrategias de negocios fracasan. Y uno se pone a explorar cuáles son esos factores de fracaso y en diferentes territorios son diferentes las condiciones. Si hablamos específicamente de lo que ha sido Latinoamérica, algunas marcas que hemos podido acompañar a nivel internacional, hay tres factores principales que están asociados a esto que estamos viendo acá. Un inadecuado análisis y perfilación de las oportunidades de negocio que hay en el entorno, que eso está conectado a un desconocimiento del entorno, ¿cierto? De cuáles son los actores con los que me puedo conectar, cuáles son sus necesidades, dificultad de definir condiciones tácticas asociadas a esas oportunidades que encuentro, cómo las abordo, de qué manera las intervengo, cuánto tiempo implica que yo maneje esa oportunidad. También eso hace falta, hace parte del factor de priorización. Y también está asociado que hay un mercado foco mal definido, mal perfilado. Entonces establecemos que todo el mundo puede ser nuestro potencial cliente, todo el mundo puede ser nuestro potencial consumidor y no necesariamente es una característica que sea cierta y que en todos los negocios pase. El segundo elemento es una proyección de negocio ambiciosa con poca valoración de impacto y riesgos. Queremos masificar el impacto de lo que podemos hacer, desmedimos nuestras capacidades, que tiene que ver con el tercer elemento, pero aquí puntualmente estamos hablando de los objetivos, estrategias y metas que construyo son incoherentes. Tengo una meta y el objetivo lo estoy direccionando a algo diferente a la meta. Y también tiene mucho que ver en cómo percibo y describo esas metas que quiero alcanzar. Hay una comunicación sesgada y poco orientada al resultado. Y esa comunicación sesgada está dada a las condiciones internas del negocio. Cómo indico, cómo entrego, qué me entienden, qué digo y cómo empezamos a aterrizar el lenguaje que está también muy conectado a la cultura organizacional que se pueda generar alrededor de los resultados que queremos entregar. Y en este aspecto, un último elemento es el desconocimiento
del desempeño del negocio con la ruta definida. No sabemos medir, no sabemos de qué manera hay que medir. Y normalmente pasa que cuando traemos a un consultor que nos ayude, nos va a tirar los tres indicadores que más se usan o que él más ve. Y más allá de usar los indicadores que son los más comunes, es muy importante que midamos desde lo que entendemos que es lo que se está midiendo. Medir es saber que lo que estoy haciendo va por un resultado. Hay indicadores establecidos, hay patrones que uno puede seguir alrededor de ese ejercicio, pero no todo indicador, que es un estándar de lo que se va a medir, si yo no lo entiendo en el momento de negocio en el que estoy, se deba medir y que se tenga que medir de esa manera como se sugiere dentro de diferentes aspectos. ¿A esto qué quiero decir? No significa que no tengamos que entender los indicadores, no. Significa que yo mido lo que esté en la capacidad de medir. ¿Sí? Y mientras voy entendiendo el negocio, mientras me voy preparando, voy aprendiendo cuáles son nuevas formas en las que diferentes indicadores me entregan información para que yo pueda tomar decisiones. Y por tercer y último elemento es que tenemos capacidades de negocio desproporcionadas para el nivel de valor que ofrece el mercado, ¿cierto? O que exige el mercado. Entonces, no sabemos medir lo que yo sé a lo que una organización con un equipo de trabajo debe saber para cumplir con las metas del negocio. Y esto está asociado a recursos, acciones y aliados que no puedo identificar, que no sé cómo vincular, que no sé cómo gestionar. A un portafolio y un discurso que está muy lejos de lo que puedo garantizar. Muchas veces encontramos un discurso de venta que uno dice, qué buen discurso de venta. Qué excelente lo que se está dando. Uf, yo necesito esto. Pero más allá de eso, es cuál es mi capacidad para garantizar lo que en la venta estoy diciendo que puedo hacer. Porque no es solo en el discurso de venta y parte de la credibilidad está en cómo lo digo y también cómo lo garantizo y cuánto tiempo me toma llegar a eso y a resolver las actividades que impliquen en entregar el servicio. Y por último, esas expectativas y necesidades que tiene el cliente. Y cuando digo por último, no es que sea lo menos importante. Es que cuando hablo de capacidades, también tengo que entender cuál es el nivel de exigencia y la percepción de valor, o sea, de calidad que tiene el cliente sobre lo que yo estoy entregando o sobre lo que él espera también que se le entregue. Este gráfico es un gráfico que en el equipo de trabajo siempre hemos descrito y que hemos utilizado para describir qué significa madurar negocios. Todo negocio y cuando queremos crecer nos movemos en dos momentos en el tiempo. Y esos dos momentos en el tiempo establecen dónde estoy ahora, cuáles son mis condiciones, mis capacidades, qué puedo hacer, qué sé hacer y dónde deseo estar. Y eso define un cómo está hoy el negocio y cómo será el negocio. Y ese será se constituye como una declaración, no es un sería, no es un supuesto. Y ahí es donde es muy importante tener en cuenta que cuando uno dice que va a construir una estrategia, la estrategia define que yo tenga claridad sobre el tipo de resultado que quiero alcanzar. Probablemente el cómo no esté muy descrito, pero cuál es el tipo de resultado que quiero aclarar. Cuando empiezo a aterrizar esa estrategia, esa línea que me conecta los dos momentos del tiempo, es lo que llamamos una estrategia de negocio. Ahora, la estrategia de negocio puede asociarse a actividades que yo voy descubriendo en el tiempo a medida que voy haciendo y voy madurando, o puedo proyectarla basada en una experiencia previa que yo ya tengo en el sector, en el mercado, en todos estos elementos. Hay muchas vertientes que llevan a este tipo de ejercicios y que uno podría empezar a identificar cuál uso, cuál manejo. Este espacio va a comparar la estrategia vista desde una perspectiva tradicional y la estrategia vista desde una perspectiva lean, de cómo podemos madurar y cómo a través de las acciones que ejecuto día a día en el negocio voy entendiendo cómo voy siendo costo eficiente en la ejecución de la estrategia. ¿Qué otros elementos tiene esta imagen? Lo que me permite a mí alcanzar ese estado ideal de negocio es el hacer, que está asociado a objetivos, actividades y tareas. Son las acciones, lo que hago en el negocio siempre, con quién me conecto, a quién vinculo como aliado, cómo establezco esos ejercicios para poder generar un mayor impacto en el mercado. Y eso se conecta con los indicadores. ¿Cómo mido? ¿Cuáles son esas métricas? ¿Sí? Que se vuelve un elemento de control para madurar lo que pasa en el negocio.
Entonces, teniendo en cuenta todo esto, aquí es donde decimos, ¿por qué tengo que dibujar una estrategia? La estrategia es el camino para llegar de cómo estoy a cómo seré. Pero hay formas de ir construyendo y estableciendo esa estrategia. Tengo que tener claro qué, a dónde quiero llegar. Y está asociado a la visión de la empresa, a las metas de la empresa, a los resultados que se quieren alcanzar y en un máximo nivel a eso que uno llama el propósito superior o un propósito de transformación masiva. Es otra forma en las que hoy esto se dice y se puede contar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto cuando estamos hablando de planear? Uno dice, tengo que planear la estrategia, tengo que construir. Y esa construcción amerita que yo entienda cómo me muevo en los dos momentos del tiempo. Hoy tengo que ejecutar una cantidad de acciones que me van a llevar a ese estado ideal. Y llegar a ese estado ideal, las acciones de hoy con el resultado que quiero alcanzar es lo que me permite construir una estrategia de negocio. Porque la estrategia de negocio la construyo sobre mis capacidades, mis condiciones, mis falencias. Todo lo que hoy me acompaña aporta a la construcción de esa estrategia. Y la vertiente, la decisión de cuál es la estrategia adecuada, dependerá de lo que sé y de lo que no sé, de lo que tengo y de lo que no tengo, de los aliados, de los recursos, de la infraestructura para que eso pase. Aquí en esto, ¿qué vemos entonces? Aquí vemos, aquí vemos que hay unas acciones que se establecen en una misión, que en una estrategia nos piden un poco de tu organización a qué se dedica. Y esa misión describe la intención de crecimiento. Yo, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi condición de madurez? Esta misión se desglosa en unos objetivos organizacionales y de ahí seguimos con unas actividades que pueden ser proyectos, que pueden ser programas, ¿cierto? Hay unas acciones que están dadas dentro de ese ejercicio. Entonces, miremos también otro. Y hacia el frente, ¿qué vemos? Hay un estado ideal que se convierte en la visión, en ese resultado que quiero alcanzar y en esa cantidad de evidencias, de registros, de productos que quiero lograr. ¿Qué es importante que entendamos acá cuando hablamos de una estrategia? Cuando yo conecto la misión con la visión, esa es la estrategia de negocio. ¿De qué manera llego allá? Y cómo mi quehacer diario, que es la misión, me permite alcanzar un estado ideal de negocio que quiero alcanzar en un momento del tiempo, que es la visión. Cuando ya lo desgloso más, conecto unos objetivos con unos resultados claves. Y sobre esto hay material específico que habla cómo una organización perfila y construye el crecimiento de su negocio asociado a cómo alcanzar unos resultados, unos objetivos, perdón, y resultados claves. Miren que ahí ese concepto de objetivos y resultados claves es cómo mi quehacer de ahora me permite alcanzar un resultado ideal donde mi foco es ese, que alcanzo esos resultados. Y esos OKRs, que es el concepto en inglés, me permite construir unos indicadores claves de desempeño para saber mi equipo de trabajo en el día a día, qué está haciendo y cómo lo está construyendo. ¿Qué es? ¿Qué actividades de negocio tengo que desarrollar en el punto de vista de marketing, en el punto de vista comercial, en el punto de vista de análisis de la información desde una perspectiva financiera? Y todos esos elementos, ¿cómo me conectan para que entregue, ¿cierto? Una cantidad de resultados, de productos, de evidencias que, como lo vemos al final, permitirá que entreguemos una solución al mercado, expresada en productos y servicios para que generemos un impacto al mercado. Entonces, miren, todo lo que tenga que ver con gestión de la organización para su madurez encaja en esta perspectiva de cómo entendemos la planeación y los componentes de la planeación, cómo están concebidos para que suceda. Cuando hablamos del concepto Lean, es cómo logramos que todo esto que puede estar conectado a las capacidades del negocio, a las habilidades y competencias del equipo de trabajo, a los recursos que se tienen, a la infraestructura que se tienen, cómo todo esto lo oriento para ir alcanzando metas tempranas y que como lo decimos coloquialmente, tengamos eso de los mangos bajitos y que podamos empezar a alcanzar esos resultados. Cuando hablamos de Lean, ¿a qué se da esto? Primero es decirles que hablar de Lean es un pensamiento
es un enfoque, es un paradigma, es una perspectiva de cómo vemos el mundo, de cómo vemos la madurez de los negocios. Hay una perspectiva que dice que a través de la experiencia que construyo, yo proyecto una visión de crecimiento y tengo que ser bastante específico en la forma en la que planeo cada cosa que voy proyectando en el tiempo. Ahí necesito asertividad en esa proyección. Es decir, planear implica que en la menor medida posible tengo incertidumbre en lo que voy a lograr. Pero hoy en día hablar de que no hay incertidumbre en lo que construimos termina siendo casi una utopía, algo que es muy difícil de lograr. Siempre habrá incertidumbre. La planeación lo que pretende es establecer elementos de control, de gestión, que permitan de forma preventiva responder a la cantidad de incertidumbre que hay. O sea que de entrada el ejercicio tradicional demanda que yo tenga experiencia en el sector en donde voy a construir algo para que pueda generar una ruta estratégica desde el ejercicio tradicional de la planeación, ¿sí? Cuando hablamos del ejercicio de madurez desde un enfoque Lean, hay que pensar en esto. Uno, ¿cuáles son las acciones claves y fundamentales que hay que hacer? Y aquí no tengo que ser tan específico en paso uno, paso dos, paso tres, y en entregar un desglose de una cantidad de actividades que se vuelven casi, como lo digo, el paso a paso de todo lo que el equipo de trabajo tiene que hacer día a día. Entonces, ¿cuáles son las acciones claves que debo hacer en el negocio para alcanzar ese resultado? Aquí que partimos, igual que la planeación tradicional. Aquí partimos de, yo quiero alcanzar un resultado, pero en el camino tengo incertidumbre de cómo alcanzar ese resultado. Y si tengo incertidumbre de cómo alcanzar ese resultado, empiezo a establecer una cantidad de acciones que yo sé que son las fundamentales, que defino que son las fundamentales. Acciones claves asociadas a los procesos de la organización. Yo me dedico a fabricar calzado. ¿Cuáles son las acciones importantes en el tema de fabricar calzado? Si me conecto con mis proveedores, ¿qué materia prima fundamental necesito? ¿Cuáles son mis canales comerciales importantes para que eso se dé? ¿La comercialización la tengo que hacer yo o es una actividad que puedo tercerizar? Estoy hablando de lo fundamental. Yo fabrico calzado. No necesariamente lo tengo que fabricar y distribuir y comercializar. Puedo ser solo fabricante. Y ahí es donde empiezo a identificar esos elementos y esas decisiones para entender mi actividad de negocio, que es muy importante. Productividad, ¿listo? ¿Cómo logro que los productos y servicios que entrego los logre ser lo más eficientes posible en el tiempo? ¿Cierto? Y por último, eso cómo entrega valor. Y cuando hablamos de valor, ya está asociado directamente a lo que percibe el mercado. Muchas veces nos han educado con el concepto de propuesta de valor. Y la propuesta de valor tiene un sesgo desde la misma frase, lo que yo propongo, pero no nos dicen en el concepto que la propuesta de valor está asociada a la previa identificación de qué es lo que se espera como valor que entrega un mercado, un negocio, perdón. Y ahí es donde es importante que tengamos eso. Entonces, en esto que les estoy contando, es más importante hablar de la percepción de valor que de la propuesta de valor. Porque la percepción de valor directamente está asociada a los intereses, deseos, necesidades de lo que el mercado está esperando que se le entregue, quiere satisfacer. La propuesta de valor puede ser asociada a un sesgo de lo que yo tengo únicamente en mis capacidades de negocio, qué sé hacer, qué no sé hacer, pero probablemente lo que yo sepa hacer no sea lo que el mercado necesite en esa actividad económica específica que estoy trabajando. Y ahí tengo que tener en cuenta eso. Esos tres elementos, desde la perspectiva Lean, principalmente esos enfoques de pensamiento, llevan a que al final logremos ser eficientes en la organización, ejecutando actividades y acciones que nos permitan llegar a un resultado específico, que el producto y servicio esté conectado con lo que identifique como percepción de valor y que también tenga una proporción de que la perspectiva de calidad, ¿cierto? La percepción de calidad que tenga el mercado al que me estoy dirigiendo sea el que estoy entregando en el producto. Entonces, este enfoque de pensamiento permite entonces resolver estos problemas, necesidades y cerrar brechas en la toma de decisiones cuando estamos en una organización. ¿En qué tiempos estamos hoy? Hoy estamos en el tiempo de la incertidumbre y se siente más y se percibe más desde que pasó la situación de pandemia. Nos cuesta proyectar el crecimiento de negocio a más de 2 años. No sabemos qué tecnología va a salir,
que sea una tecnología que podamos incorporar. Eso cómo va a cambiar nuestro nivel, ¿cierto? En el mercado o nuestra participación o nuestra influencia. Puede que mejore, puede que empeore. Llegó una nueva condición tecnológica. Para muchas organizaciones el hecho de que haya llegado la inteligencia artificial se ha convertido en un tema de oportunidad y para otros es un temor porque se siente sesgado y siente que si no se había subido al bus de la transformación digital, ahora va a ser un poco más complicado. Muchas cosas como esas pasan, muchas cosas como esas se dan. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? ¿Cuáles son esos 6 elementos y podríamos clasificarlos en 6 elementos que uno debe tener en cuenta en un pensamiento lean para construir estrategias? ¿Se acuerdan que antes de llegar a la estrategia es cómo cambio la mentalidad en la forma de hacerlo? Primero, es un enfoque centrado en el cliente. Es una filosofía de trabajo que está centrada en el cliente. ¿Cómo construyo y cómo entiendo lo que para el cliente es valor? Y él, ¿cómo lo mide? ¿Cómo lo clasifica? Segundo elemento, que yo elimine los desperdicios de lo que pasa en mi organización. ¿Qué es a lo que le estoy dedicando actividades y acciones que no generan resultado? ¿Sí? Y que no están en la prioridad de esas acciones que se deben construir. Siguiente elemento, esa cultura de mejora continua, de estar entendiendo y aprendiendo en función de ese. Si yo me centro en el cliente, yo construyo, le entrego para ver su comportamiento o le consulto, si no llegaba el momento de construir, converso, lo conozco, me conecto con él. Liderazgo en la Gemba. Y este concepto de Gemba es que yo vaya a campo, que yo entienda qué pasa, que si yo estoy hablando de que le entrego un servicio y es que el líder del negocio esté directamente conectado con lo que está consumiendo el cliente a través de nuestros productos o servicios. ¿Qué frustraciones tiene? ¿Le es fácil aprenderlo? ¿Es complicado? ¿Le cuesta subirse a esas actividades? ¿Me usa porque ya me compró? O sea, ¿cuáles son esas condiciones que tienen directamente asociadas al uso y al consumo? Adaptabilidad, y estamos hablando de esa cultura constante de mejora continua, que yo sepa escuchar lo que está pasando para ver cómo constantemente lo voy adaptando. Y lo último es que podamos estandarizar y gestionar a través de un enfoque visual. Cuando hablamos de un enfoque visual, es que yo pueda medir el crecimiento o gestionar la toma de decisiones a través de la información que llegue y que esa información que llega pueda fácilmente compartirla, que sea a través de esquemas visuales, el manejo de panel de control, de sistemas de gestión, todos esos elementos que nos permiten tener un flujo y que nos permitan visualmente ver cuál es el progreso de lo que estamos trabajando y cómo lo estamos valorando. Eso es muy importante. Quisiera preguntarles hasta ahora cómo vamos. ¿Me pueden levantar manito? Si tienen alguna pregunta, activa el micrófono. Quisiera escucharlos en este momento. ¿Cómo estamos? Listo. Oh, Jan, sí, ¿quieres? hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Me Bien, demoré ¿tú? en prender micrófono. Y bueno, pues nosotros, bueno, basado en todo lo que hemos venido trabajando desde el año pasado contigo, Sí. sí es muy cierto que uno, o en esos planes, estaba pensando justo en esos planes que hicimos el año pasado, se basan mucho en lo que uno quiere hacer, pero cuando se enfrenta uno a la realidad de ir haciendo, y sobre todo en equipos pequeños como nosotros, pues se Sí. encuentra con que llegar a ejecutar todo lo que uno planeó le cuesta bastante más de lo que uno quiere o espera. Hablando de capacidad, ¿sí? Ujú, exactamente, Y sí, también ese hablando es. un poco de cuánto, de qué manera está dispuesto el mercado a tener esa relación con nosotros. O sea, cuál es la fluidez que se construye en la relación con ese cliente. Qué tanto está dispuesto a conversar, qué tanto está dispuesto a entregar feedback, cuáles son sus tiempos en el uso o en la apropiación del producto. Y eso puede extender un poco esos resultados que uno quiere alcanzar y quiere lograr. Y eso es algo que es muy importante contemplar y muchas veces no vemos eso. Esperamos que cuando llegamos con la solución, él va a decir que la va a empezar a usar a la velocidad y al nivel que nosotros tenemos en la expectativa. Y es parte de lo que se nos olvida en el análisis del negocio tener en cuenta. Sí, correcto. ¿Qué es una capacidad? Una capacidad claramente es lo que sé o no hacer, hablando desde la posición de negocio. Y cuando uno habla de capacidades de negocio,
claramente estamos hablando de lo que el negocio es capaz o no es capaz de hacer. Y eso está directamente asociado a estos dos conceptos que ya les había dicho, la propuesta de valor y la percepción de valor. Cuando uno habla de propuesta de valor es una vista de lo que puedo entregar desde mis capacidades, lo que yo tengo en la empresa, lo que puedo dar y los tiempos y expectativas con los que puedo cumplir algo. Y la percepción de valor está dado a lo que espera el cliente y cómo satisfacemos sus necesidades, deseos, frustraciones, todo lo que espera que esa solución específica que se le está entregando pueda satisfacer. Cuando uno habla de que haya un adecuado anclaje, un product market fit, un problem solution fit, es que haya un equilibrio entre estos dos elementos. Que lo que yo ofrezco sea justo y necesario a lo que necesita el mercado. Y hay que manejar estos dos conceptos desde las dos perspectivas de valor, la propuesta de valor y la percepción de valor. Y aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Cómo se da el crecimiento del negocio? El crecimiento del negocio se da en función de las capacidades que desarrollamos para garantizar eso que el mercado está esperando que le entreguemos. Y ese crecimiento uno lo puede orientar a través de estas cinco capacidades, que son de gobierno, es decir, cubren todas las áreas de la empresa. Estamos hablando de una capacidad resolutiva y es la habilidad que tengo para tomar decisiones. Y hay un activo directamente ahí, es quien toma las decisiones en la organización, es un activo humano. Es el dueño del negocio, es el gerente del negocio, es la junta directiva, ¿cierto? Que pueden estar apoyados en un concepto basado en datos que yo puedo hoy en día con las capacidades de la inteligencia artificial entregar y que en la forma, ¿cierto? Conversacional que tiene generativa me puede dar un concepto muy bien, pero al final mi decisión, o sea, la decisión la tomo yo. Capacidad relacional, ¿qué contactos tengo? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo converso? ¿De qué manera? Capacidad operativa, ¿qué tengo? Y aquí hablamos de recursos e infraestructura, ¿sí? La capacidad productiva ya es que a esos recursos e infraestructura les ponga un método. Ahí en esa capacidad productiva es donde empieza a establecerse elementos de una ventaja competitiva, que es algo que uno en la estrategia también maneja y construye. Y por último, lo que muchos emprendedores siempre están buscando cuando quieren ir a buscar acompañamiento es que haya una capacidad financiera que les permita operar y les permita ejecutar y gobernar todas esas otras capacidades. Todas son necesarias para el negocio. Para construir una estrategia, incluso si es una estrategia en un esquema tradicional o si es una estrategia en un esquema lean, siempre se van a necesitar las capacidades de negocio. ¿Sí? A dónde está y cómo las trabajo y cómo las manejo. Siguiendo con el gráfico, entonces aquí agregamos otras actividades. ¿Hacia dónde lleva el concepto de ser lean? Y es, ¿cómo logro, entendiendo el resultado que quiero alcanzar de negocio, empiezo a desagregar esas actividades, a desmenuzarlas para construir alcances tempranos y empezar a generar las metas tempranas? Fabio, tienes la mano levantada, cuéntanos. Hola Moisés, te habla Verónica que está acá conmigo. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Moisés, una pregunta un poquito en la hojita anterior o anterior que hablamos de percepción, anterior, de percepción y propuesta de valor. Gracias. Sí. Es una inquietud para que nos des luces en esto, ¿sabes? Ujú. Resulta Ajá. que nosotros hemos identificado que a nuestros clientes nosotros lo consideramos que era nuestra propuesta de valor la cercanía con nuestros clientes, ¿sí? Como Ok. que a ellos les gusta que nosotros estemos muy cerca, que estemos pendientes, que estemos ahí como, pues, como un entrenador ahí de la mano, ¿sí? Como Sí. hombre a hombre, una cosa así. Entonces, resulta que ahí estamos, digamos que justo estamos en ese momento de evaluar, ¿es nuestra propuesta de valor o es la percepción de valor del mercado, ¿sí? Entonces, como Ujú. que ahí nos hizo eco esa situación, ¿tú cómo la ves? Es importante tener en cuenta, la cercanía puede ser lo que ellos identifican que sea esa relación y ese contacto que hace que generen y construyan ese vínculo. Cuando uno habla de entregar valor, el valor al final está pensado para que uno construya un vínculo con ese cliente, para que en el tiempo en donde tiene esa necesidad o esa solución, esa necesidad y consume esa solución, pueda preferir la solución que yo le estoy entregando. Y hablar que propuesta de valor está dirigido solo al nivel de atención
no es algo que te entregue directamente una ventaja competitiva, ¿cierto? Y aquí hay que hablar de algo. Cuando hablamos de valor, el valor está orientado a cómo mi organización entrega una solución en el tiempo y esa solución genera una ventaja competitiva para mi organización, ¿cierto? Tengo una ventaja competitiva en experiencia, sé resolverte de una forma muy eficiente el problema que tienes. Uno. Dos, tengo un ejercicio enfocado porque conozco muy bien el mercado. Entonces, como conozco muy bien el mercado, entiendo cómo gestiono el riesgo. Entonces, esa cercanía puede ser es que ese acompañamiento que perciben está asociado a la forma en la que ustedes le ayudan a resolver problemas y a cómo gestionan el riesgo que tienen con ellos o que ellos tienen en sus negocios. Entonces, los ven a ustedes como ese aliado que están ahí pendientes porque ustedes están cerca, porque los cuidan y ese cuidar es ayuda a gestionar el riesgo. O ayuda a decirme, hey, cuidado aquí, cuidado allá, tienes que tener en cuenta eso. Y eso es más allá de cómo lo atiendes y cómo lo tratas. Se vuelve para ellos un elemento de valores porque le ayudas a gestionar el riesgo de forma preventiva, ¿cierto? O también hay un tema de cómo construyes un plan de contingencia asociada a la cantidad de situaciones que das. Y eso está asociado al tema de conozco lo que pasa en tu sector y puedo resolver los problemas que pasan en tu sector de una forma muy clara, muy efectiva, ¿cierto? Y lo tercero, ya está dado a que la solución que te estoy entregando es una solución que en mis capacidades el competidor no te la alcanza a entregar al nivel que yo te la entrego, que es lo que llamamos la diferenciación. Cuando uno habla de te atiendo bien, el tema de servicio al cliente está puesto en una segunda capa después de esos tres elementos de la ventaja competitiva. Y eso también es propuesta de valor. O sea, propuesta de valor es que también tengo un canal donde me hablas ligero, ¿sí? Y si hablamos del Canvas, por ejemplo, el Canvas tiene un canal específico, tiene una casilla de canal donde cómo me comunico a través de ese canal y qué tan eficiente es el canal, pues fortalece la propuesta de valor de que yo le estoy diciendo que soy eficiente, ¿sí? De que yo le estoy diciendo que le tengo alternativas para la situación que se le esté presentando. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta que las capacidades, o sea, todo lo que pasa en el negocio, en ese canvas, tengo que ponerlas a disposición de al final lo que yo identifico como sustrato o el elemento principal de valor, ¿sí? Me diferencio en un mercado segmentado y tengo conocimiento y experiencia en lo que hago, en mi sector, es decir, mi actividad, a lo que me dedico, soy un experto en eso y puedo entregarte esas soluciones que tú estás necesitando. Cuando hablamos de la percepción de valor y de la propuesta de valor, el valor es la moneda, es el tema, es lo mismo, ¿cierto? El valor es lo mismo, solo cómo lo percibo y cómo lo entrego. Si me sesgo solo a lo que yo estoy proponiendo, ese sesgo de la propuesta es lo que puede convertirse al frente en el mercado en que me vuelvo obsoleto. Si estoy entregando valor, pero el mercado lo ve como que es menor de las sus expectativas, soy obsoleto para él. Y si estoy entregando más de sus expectativas, soy costoso para él, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza uno a encontrar ese equilibrio y tiene uno que trabajar ese anclaje. Y esta estrategia de ser lean entrega eso, que yo esté constantemente construyendo la solución que el cliente quiere con el cliente, pero porque lo conozco, le converso, conozco su mercado, conozco sus relaciones, con quién está conectado y eso hace parte de todas esas condiciones y características. No sé si eso resuelve tu pregunta, Verónica. Listo, súper. ¿Qué muestra este gráfico? En una organización, cuando nosotros estamos construyendo una estrategia, debemos movernos en estos tres niveles: estratégico, táctico, operativo. Es un tema estándar, ¿sí? Y miren que es el mismo gráfico que teníamos antes, pero ahora ya poniéndole esos tres niveles, empezamos a darnos cuenta, cuando hablamos de hacer un ejercicio Lean, cómo nos tenemos que mover en los tres momentos. Y no esperar a que solo se construya la estrategia y después miremos cómo llega la dirección y después miremos cómo llega la operación. Para que funcione el ejercicio de ser lean y que pueda entregar resultados siendo eficiente, tenemos que manejar la gobernanza, que quiero alcanzar en la proyección de negocio, tenemos que manejar la distribución de las capacidades y los recursos que tengo y tenemos que manejar el aprendizaje. ¿Dónde se aprende del negocio? En la operación. La operación es ese espacio en donde yo aprendo de lo que pasa en el negocio, porque la operación es la que se conecta directamente con el mercado, ¿sí? Es el servicio al cliente cuando yo llamo al 01800, ¿sí? O al asterisco
del operador que sea. Es la persona que atiende cuando estoy recibiendo recepción. Y tener feedback de lo que pasa allá y estar en el concepto Jenga, ¿cierto? De ir allá a mirar y observar qué es lo que pasa, se permite que yo me dé cuenta que la proyección estratégica de resultados está desmedida y empiezo a ajustar, porque como líder me muevo entre las tres capas. No significa que en todas vaya y haga, sino que entiendo qué pasa en las tres capas, para que al final podamos entregar ese impacto eficiente al mercado. Estos cuatro momentos que ustedes están viendo acá son los cuatro momentos que cuando nosotros acompañamos negocios en construir una estrategia Lean, son los que trabajamos y orientamos. Un espacio de exploración, un espacio de concepción, un espacio de puesta en marcha, donde esa puesta en marcha es cómo empiezo a desplegar las metas tempranas de lo que se va a construir y el seguimiento que debe darse, ¿cierto? Cómo a través de la dinámica de este ejercicio al final del actuar en el PHBA me permite empezar a darme cuenta de los ajustes y cambios. Cada una de estas casillas establece entonces una ejemplificación. ¿Qué quisimos hacer un poco para no decirles si el paso uno es este y el paso dos? Aquí es mostrarles a través de este ejemplo. Esta es una heladería que está ubicada en Armenia y es una heladería que en sus intereses está el que pueda volverse un referente importante sobre el consumo en estos productos, ¿sí? Y que sea un espacio de familia, que sea un espacio de esparcimiento, de relajarse, de todo lo que pueda darse. Si estamos hablando de que esta heladería necesitamos construirle una ruta estratégica para que alcance los resultados que les acabé de decir, que estén en el mindset de las personas, que se incremente el consumo y que seamos una alternativa para actividades y eventos, para celebraciones, pues entonces tenemos que construir una ruta estratégica. En esto que hicimos para mostrarles acá un poco la ejemplificación, llegamos y con lo que está en este material de la presentación le preguntamos a una inteligencia artificial. ¿Cómo podemos describir una estrategia para esta organización pensando en una ruta bajo el esquema tradicional y una ruta bajo el esquema Lean? Y aquí debo decirles que el cambio de pensamiento establece actitudes en cuanto a la forma en que lo abordamos. Quiero mostrarles, antes de llegar a describir esto, que incluso los que nos puedan escribir al grupo en WhatsApp, podemos enviarles este material. Me dicen si pueden ver. Moisés, disculpa, en el chat hay una pregunta de Carolina. Ya va a mirar, no he visto la pregunta. Listo. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Entiendes de la siguiente forma. El valor es lo que el cliente en sus entrevistas de satisfacción puede indicarme porque me prefiere a mí y no a otros proveedores. Su impacto y cómo me transforma. Percepción es lo que yo percibo, subjetivo, de la interacción que considero en conversaciones sueltas que me han manifestado que produce valor, pero un valor no validado directamente con el cliente o formalizado. Caro, ¿me puedes clarificar más? No, Sí, qué pena. Moiso, lo que yo entiendo, ¿cómo están todos? ya. Cuando tú hablabas lo de valor, Ujú, y percepción de valor, que es también sí, una confusión muy usual cuando uno hace el Canva con relación al cliente. Es ujú, que uno la percepción lo deja muy subjetivamente, lo deja en conversaciones sueltas con clientes diversos, quizás no muchos, es decir, no logra hacer una muestra significativa y uno ujú, se basa simplemente en algo muy subjetivo, es decir, yo lo hablé, yo lo conversé, pero lo conversé con 10, no con los 100 que tengo como clientes. ok, Y digamos que esa percepción nace más de esa subjetividad y de una charla mucho más informal alrededor de lo que yo percibo como valor. Así ujú. es como yo logro entender un poquito más por qué nos vamos al Lean, porque el Lean nos Listo. llama mucho más a formalizar el proceso. Es decir, Nos, yo tengo que realmente hacer una encuesta o una validación con ese cliente, la satisfacción de ese cliente con unas preguntas claras que me ujú, permitan identificar muchos más factores
que yo le estoy entregando como proveedor a ese cliente y que por lo tanto me va a definir claramente cuál es ese diferenciador y ese valor que yo entrego en mi servicio. Así es Sí, como yo entiendo un poco cuál es esa diferencia que habla de esta estrategia Lean, ahí lo ¿cierto? que estás, sí, claro, ahí lo que estás diciendo, ¿qué pasa? Cuando uno habla de percepción de valor, ese punto que tú estás poniendo, el ejemplo de las entrevistas, la percepción de valor es cómo identifico interés de uso y consumo. Eso es percepción de valor. ¿Cómo identifico interés de uso y consumo? ¿Cómo así de uso? Soy una solución digital, todavía no encuentro la forma de monetizar, pero lo que estoy entregando en esa plataforma, la gente lo usa. Si la gente genera tracción sobre ese producto que le estoy entregando, sobre esa solución que le estoy entregando, hay una buena percepción de valor. Entonces, la percepción de valor es ellos cómo ven que les sirve el producto, ¿sí? Entonces, Ok. propuesta de valor es lo que yo te estoy entregando, lo que yo le entrego, ¿ok? Esto es lo que te presento. Percepción de valor del otro lado es, ay, lo que me presentas me sirve, lo necesito. E incluso le pueden encontrar usos más allá de los que tú habías contemplado en la propuesta que estás entregando. Eso en un esquema tradicional de planeación no se identifica. Desde el enfoque Lean, como conversas y estás recibiendo constantemente retroalimentación del mercado, te das cuenta que inicialmente lo que estabas entregando como valor, él lo puede ver incluso mucho más útil en otros aspectos que ni siquiera habías considerado. Porque él ve esa solución y dice también me sirve para esto, para esto, para esto, en su concepción, en la forma en la que lo está viendo. O sea, lo percibe de una forma mucho mejor a lo que se le estás entregando, ¿sí? Que es algo que también puede pasar. Y parte de uno estar observando constantemente en el mercado, lo que pasa es para darse cuenta cómo usan lo que les entregamos. Más adelante, en Ok. otro espacio, podemos hablar de eso. Entonces, es la atracción de uso que es. Venga, yo todavía no monetizo con la solución, yo no tengo ingresos todavía, yo no monetizo con ella, pero alguien la está usando, a alguien le genera beneficio. Y ahí estoy dándome cuenta que estoy entregando valor. Por eso es que valor no directamente está asociado a plata, billete. Al final yo tengo que encontrar esa ecuación para que me genere ingresos, pero eso es uso. Ahora, consumo es, estoy dispuesto a pagarte tanto por eso, que son dos momentos de validación. Y eso es lo que permite el ejercicio Lean. El ejercicio Lean permite que yo construya a través del aprendizaje que estoy teniendo con con ese potencial cliente donde identifico cuánto está dispuesto a pagar, qué otros elementos de valor, qué soluciones sustitutos está utilizando y de esa manera, cómo voy midiendo mi propuesta de valor, qué impacto tiene, ¿sí? Y me doy cuenta si puedo mejorar en mi discurso el valor que estoy entregando, porque la propuesta de valor no es la frase que yo digo. Es lo que mi organización le entrega como solución al mercado, que está conectado con los canales, con el tiempo de respuesta, con todos esos otros elementos. Sí, sí, con Muchas eso gracias. entender más. Sí, Sí, ya, mucho más claro. Gracias. súper. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué encontramos? No sé si aquí pueden ver el documento Word, ¿cierto? Me indican Se por ve la favor. presentación. Se ve la presentación. Creo que Ruta estratégica tradicional versus ruta estratégica aquí Lean. ya pueden ver, ¿cierto? Ya podemos ver el documento Word. Sí, ya sabe. Listo. Miren que el enfoque tradicional, esto lo entregó una guía. El enfoque tradicional sobre la descripción que les entregamos, ¿qué dice? Cuando yo hago el análisis del entorno, miren que hay una cantidad de acciones que se van desde mi trabajo. Yo miro desde mi organización qué oportunidades tengo. O sea, el centro soy yo. ¿Cuáles son mis amenazas, mis oportunidades, mis debilidades, todo? Establezco una segmentación de mercado, vuelvo y creo un sesgo desde mi experiencia, ¿sí? Hago un análisis de benchmarking. Yo lo que tengo, cómo lo comparo con lo que tiene la competencia y hago una cantidad de estudios y de acciones para indicar mi condición en mi organización sobre lo que puedo entregar. Fíjense que cuando yo ya hablo de un ejercicio Lean, las primeras actividades están enfocadas en comprender el contexto del negocio, pero en función del cliente. Porque, ¿qué es negocio? Negocio no es mi empresa.
El concepto de negocio es cómo una organización con otra organización o otra entidad generan una relación de valor. Eso es un negocio. Cuando yo le digo a alguien hagamos negocio, es encontremos la forma en la que ambos ganemos con lo que nos compartamos, que es diferente al concepto de empresa o de organización. Y aquí es donde se ve. O sea, construyo el negocio en función de lo que el cliente necesita. Construyo la relación en función de lo que el cliente necesita. Y ahí empezamos a desglosar esos otros elementos. ¿Qué es lo que puedo entregarle de propuesta de valor teniendo en cuenta las capacidades que yo ya medí? Y ahí empiezo a hacer renuncias y a darme cuenta si lo que le estoy entregando, perdón, si lo que él necesita, tengo la capacidad de entregárselo y de garantizarlo. ¿Sí? Y es algo que, por ejemplo, a nosotros en el equipo de trabajo nos pasó y es una forma de darnos cuenta, fue una forma de darnos cuenta fue, hay una capacidad de muchas soluciones que podemos entregar. En la forma de la gestión del conocimiento que nosotros hacemos, nosotros podemos dar formación en muchas áreas, en muchos esquemas, arquitectura TI, arquitectura de negocio, pero una cosa es la capacidad que tengamos para entregar una solución en el conocimiento que tenemos y otra cosa es a cuántos podemos entregarles ese servicio, soportarlo, hacer todo el proceso de ventas, hacer toda la activación, entregar el producto, que quede satisfecho, capacitarlo. Implica una cantidad de otros esfuerzos que van más allá de que yo sepa cómo se entrega esa solución y que implica hacer esa actividad en una organización. Y eso es algo que uno a veces cae en el error. Aquí, para no extendernos más, este instrumento muestra un comparativo de cómo se construye un plan. Cuando el centro del negocio es la empresa, somos nosotros, lo construimos. DOFA, solo para nosotros desde nuestra percepción. Y cuando hablamos ya del enfoque Lean, el cliente, el que necesita, el que tiene, que no sabe, que no entiende. Porque incluso si me doy cuenta que el mercado al que estoy dirigido con las capacidades que tengo, necesita que mi solución lo forme, eso no me lo va a decir la perspectiva tradicional. Solo me daré cuenta cuando el producto esté hecho y se lo esté entregando. Pero si voy conversando y en mi lenguaje de comunicación, como le vendo el producto o servicio, entiendo que mi nivel de lenguaje no es el nivel de lenguaje de él y que hay una cantidad de brechas conceptuales de manejo del lenguaje, me estoy dando cuenta que es algo que en su oficio no maneja y no construye. Y ya hace parte de ese enfoque y de esas características Lean que es importante que uno empiece a construir y a redactar dentro de las actividades. Esto es una forma de ilustrar y se los podemos compartir claramente. Si hacemos ya esa comparación teniendo en cuenta estos criterios, uno podría decir, miren, el análisis del entorno desde el modelo tradicional, yo soy el centro del negocio, yo como organización. Desde el enfoque Lean, el cliente es el centro del negocio. Yo voy y lo entiendo, lo aprendo, lo conozco, me conecto con él. ¿Sí? El Gemba, cómo, qué hace, de qué manera en la operación está haciendo sus actividades. Definir objetivos. Alineo acciones claves concretas desde el Lean. Desde acá establezco lo que es el objetivo SMART, que yo lo pueda medir, que tenga esas capacidades. Ahora, una gran diferencia entre los dos. Cuando estoy en el enfoque tradicional, yo tengo claro el proceso, el mercado, o sea, la incertidumbre es muy poca. Entonces, la planeación está dirigida a que yo sé de qué manera alcanzo esos resultados y ese yo sé es que tengo datos. Tengo ya una presencia en el mercado, sé que de esa manera se da, sé que este mercado tiene estos comportamientos porque los datos me han dicho eso en el tiempo que llevo en el mercado. Cuando estoy en el enfoque Lean, no sé, hay incertidumbre, no entiendo muy bien, no tengo muchos datos, hay variación en el comportamiento, me doy cuenta que tengo que seguir segmentando el mercado a comportamientos y actitudes porque la forma en la que consume este es diferente a la forma en la que consume esto y empiezo a manejar ese sesgo y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El desarrollo de la estrategia, siempre hablamos del concepto de que es lo mínimo viable y lo mínimo viable también está asociado a la estrategia. ¿Qué es lo que nos entrega el resultado más cercano que podamos tener? ¿Sí? Yo ya sé que quiero llegar allá, pero para llegar allá son 10 escalones. ¿Cómo conquisto el primer escalón? ¿Qué tengo que tener en cuenta? No planeo todos los 10 escalones, no proyecto las actividades de los 10 escalones. Enfoquémonos en este primer escalón. ¿Sí? Eso se maneja mucho en el concepto de horizontes de crecimiento. ¿Listo?
Asimismo hablamos cuando es la estrategia de producto, el producto mínimo viable, la estrategia de precios y promociones, entiendo a través del comportamiento del uso, ¿sí? Que es lo que te estaba explicando ahora, Caro. Entonces, ¿cómo desde el uso empiezo, y también Verónica que lo preguntó, cómo desde el uso me doy cuenta si mi producto tiene potencial o no? Desde el uso, no desde el consumo. Porque primero nos damos cuenta si el uso está dado al final del consumo, es que le ponemos mercadotecnia y le ponemos todo lo que se viene en los otros elementos. ¿Listo? En cuanto a la optimización de procesos, es que yo tenga claridad sobre lo que voy a hacer. No necesito ser rígido en la estructura de procesos, que no haya flexibilidad. Aquí esto no es muy amigo de los sistemas de gestión que son robustos, que tienen una exagerada documentación. El ejercicio Lean es qué hacemos que sea funcional y cómo trabajamos a través de qué, de resultados claves. ¿Listo? Em, y en la cultura organizacional hay un tema de empoderamiento y autonomía de los equipos. Ese, ese empoderamiento y autonomía de los equipos quiere decir que yo confíe en las capacidades que tiene el equipo y sepa seleccionar el equipo. Y que no me vuelva el de microgerencia. Que pongo una actividad y después voy y digo que así no era como se hacía y empiezo a meterme en cada una de las actividades. Como ya tenemos un resultado al que vamos a llegar, establecemos cuál es la primera línea en la frontera que se debe alcanzar y sobre ese resultado empezamos a distribuir las actividades. Entonces, cuando hablamos de un concepto de ser lean, es cuáles son los resultados claves y fundamentales, qué acciones claves conecta y cómo voy aprendiendo cuáles son las cosas que debo cambiar a medida que me voy conectando. Encuentro en el menor tiempo posible la forma de conectar la solución que tengo que entregar con el mercado. ¿Cierto? Que es lo que aplica el concepto de producto mínimo viable. Soluciones de estudio sugeridas, estas son dos. El Lean Startup, creo que es el más común y el más conocido, pero cuando uno habla de una organización que necesita seguir gestionando la estrategia para crecer, cuando ya son más robustas o ya son con más tiempo en el mercado, que tienen un portafolio mucho más amplio, la estrategia Lean funciona mucho en estos ejercicios. ¿Sí? Es, es el tema y es el punto. De igual manera, también contarles que nosotros en Mirus Smart contamos con diferentes asesorías y diferentes espacios donde si tienen alguna duda podemos seguir acompañándolos y que las personas que asistieron acá a este espacio nos escriben, tendrán algún tipo de descuento y beneficio para que podamos seguir acompañándolos en lo que necesiten. Quisiera en este momento decirles que este tipo de actividades y este tipo de cosas las vamos a seguir haciendo cada 15 días, invitarlos y que compartan a otros estas cosas que estamos haciendo, un poco de la forma en la que lo hacemos. En nuestro sitio web también podrán encontrar información de recursos para descargar, material, también podrán encontrar otros webinars que hemos hecho previamente. Este webinar va a quedar cargado de aquí al sábado, estará disponible en nuestro sitio web para que lo puedan ver. ¿Cuál es el espacio? El mismo espacio en donde se inscribieron, ya no va a estar el formulario disponible, sino que van a encontrar ya el webinar para que puedan pasar esto que estuvimos conversando. Quisiera preguntar si tienen preguntas, quisiera saber si hay preguntas que puedan resolverles en este momento y agradecerles por estar acá y por decidir conectarse a esto que queremos compartirles. Ya me gustaría dejar aquí como el micrófono abierto. ¿Quién tiene alguna duda, algo que quiera compartir, que quiera que le pueda resolver? Con mucho gusto. Pues a mí hola, me Hola, gustó Jan, ¿cómo ver estás? ese formato, ese formato que tenías, que estabas mostrando de la flotería. Me parece que es como un paso a paso, siento yo, pues obviamente no hubo tiempo de revisarlo en detenimiento, pero se vea Este. bastante. No, no, el Word, el que estabas Ah, el Word. mostrando. Ah, ok, listo, Sí, listo. sí, sí, ese me pareció que merece unas horitas de estudio. Sí, más que todo es para entender la diferencia en las actividades. El cambio de pensamiento es a quién me dirijo para construir la estrategia. En el esquema tradicional, yo soy el centro del negocio que voy a tener con el cliente. Yo construyo, estas son mis capacidades, esto es lo que tengo para ofrecerte. En el enfoque Lean cambia un poco. En el enfoque Lean, el esquema ya es, venga, ¿qué necesita?
qué influencia tiene y esa influencia que tiene, de qué manera me permite a mí diseñar soluciones para que me prefiera a mí, ¿sí? Entonces se vuelve ya ese esquema y esa gestión de madurez. Entonces eso es. Listo. Muchas gracias. Aquí estoy leyendo comentarios, que muchas gracias, que muy bueno el contenido. Perdón, Moisés. Cuéntame. En el chat dejé el link de la encuesta de satisfacción para que por favor no se les olvide llenarla. Sí, que nos den feedback de cómo podemos mejorar este tipo de espacios. También todas las recomendaciones son bienvenidas para mejorar el espacio. Y siempre bienvenidos a a los siguientes contenidos que vamos a dar. Hablaremos de transformación digital y de otros contenidos que son de interés para seguir madurando los negocios y las organizaciones. Lorena dice muchas gracias, interesante y retador el cambio de perspectiva centrado en el cliente. Lorena, es con mucho gusto. Caro dice, revisaré el material y te comentaré cualquier apoyo adicional. Nubia dice, muchas gracias, excelente, es con mucho gusto. Es con mucho gusto, es con mucho gusto. Listo. Entonces, aquí a Carlos y a Nubia también dijeron que les pudiéramos enviar este Word, se los haremos llegar. Claro que sí. Entonces, no siendo más, muchas gracias por estar acá en este espacio. Un gran abrazo, cuídense mucho y nos veremos en el siguiente webinar que quieran participar. Estén muy bien. Muchas gracias, Moisés. Feliz tarde, feliz tarde.